Buenas, en la clase de hoy vamos a charlar sobre las integrales. Bueno, a ver, como para que te des una idea, ¿vos aprendiste a derivar? Ok, bueno, integrar es el proceso inverso. Como la suma es de la resta, bueno, la integral es de la derivada. Entonces, cuando vos derivabas, ¿qué era lo que hacías? Bajabas un grado, ¿sí? Tu función. Bueno, acá se va a tratar de hacer al revés. Acá se va a tratar de subir un grado la función. Cada vez que vos tengas una función y que la integres, lo que te va a quedar es una primitiva o antiderivada, ¿sí? Lo que significa que vos vas a tener una función que se llama f mayúscula de x, porque es la integrada, ¿ok? La función f de x, si tiene primitiva, va a tener una cantidad infinita de primitivas. O sea, si tiene una integral, esa integral va a armarte toda una familia, porque las vamos a ir diferenciando a todas ellas. ¿Por qué? Por una constante c. ¿Qué es una integral indefinida? Es justamente esto, es el proceso en que uno integra una función. Vas a escribirlo de esta manera, o sea, vas a tener el símbolo de la integral, la función que vas a integrar por diferencial de x. El diferencial lo que nos va a indicar es cuál es la variable que vamos a integrar, o sea, propiedades que cumplen las integrales. La suma y la resta de integrales va a ser igual a las integrales de dichas funciones por separado. O sea, si yo tengo dos funciones, las voy a separar. Por ejemplo, ¿cuándo nos va a pasar eso? Cuando tengamos un polinomio. Entonces, el 5x a la 4 yo lo voy a integrar por un lado, más la integral del 2x. Cuando yo integro, te dije, ¿qué es lo que hago? Voy a subir un grado de polinomio. Entonces, por ejemplo, el 5x a la 4. Si yo le sumo 1, nos va a quedar como 5x a la 5. Pero no te olvides que ese 5 también tiene que quedar dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este se simplificó y entonces solo nos queda el x a la 5, que por eso lo tenés escrito de esa manera acá. Con el 2x nos pasa lo mismo. Cuando yo integro 2x, le sumo un exponente y ese mismo número lo tengo que escribir abajo dividiendo. Entonces se simplifica y solo nos queda ese x al cuadrado, que es el mismo que tengo acá. No te olvides de escribir siempre al final este C. Que corresponde a lo que hablábamos recién de la constante. Digamos, producto por un número real. Siempre que vos tengas un número que esté multiplicando a tu función, ese número lo podés sacar fuera de la integral. Por ejemplo, acá yo tengo 7 coseno de x. Ese 7 puede salir fuera de la integral y entonces yo solo integro el coseno de x, ¿sí? La integral de coseno va a ser seno de x. Y no te olvides de agregarle siempre el más C. Bien, veamos cómo son cada caso en particular de nuestras integrales, de todas estas funciones elementales. A ver, si yo tengo que integrar un número, ¿sí? Va a bastar con agregarle la x. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de 2 diferencial de x, esto va a ser igual a 2x más c. Si yo tengo la integral de 3, va a ser igual a 3x más c. Y así podemos estar hasta pasado mañana. La integral de una función constante, o sea, un número cualquiera, un número real. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente va a ser igual a qué? A ese número por x más c. Acá tenés, por ejemplo, integral de 3 diferencial de x. Bueno, ¿cómo nos va a quedar? 3x más c. El de menos 8x más c. Y así podemos estar hasta pasado mañana. Ahora, miremos las integrales cuando tienen potencia. Cuando la x tiene un exponente distinto de -1, ¿sí? Mira que acá te lo dejé escrito, lo que vas a tener que hacer es sumarle 1 al exponente, ¿sí? Entonces, era lo que veníamos viendo antes. Si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la 5, le sumo 1 y lo escribo abajo. Entonces me queda x a la 6 sobre 6 más c. Bueno, en el caso de las raíces podemos usar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés raíz cúbica de x, por ejemplo, que es la que tengo escrita ahí, y la x está elevado a la 1, esto es lo mismo que decir x a la 1/3, ¿sí? Lo podés escribir como fracción y convertirlo en exponente. Lo vas a poder hacer siempre que tengas raíces. Vos lo que tenés que recordar es que si este es tu exponente y este es tu índice, entonces esto va a quedar escrito como el exponente dividido el índice.
Y de esa manera podemos integrarlo sumándole 1 acá al exponente y lo mismo lo escribís abajo. Esa fracción que te había quedado más 1 y se acabó el problema. No te olvides que cuando lo integras le tenés que agregar al final siempre el más c, porque si no haces lío. En el caso de que el exponente sea menos 1, corresponde al logaritmo neperiano, ¿sí? Entonces, en el caso de que el exponente sea menos 1, es porque venía de una expresión como esa, y lo que vas a hacer es poner logaritmo natural de x más c. Sí, siempre es igual, así que recordá que si el exponente es menos 1, entonces se convierte en logaritmo natural de x. Integrales de funciones exponenciales. Bueno, la integral y la derivada de la exponencial e a la x es siempre igual, siempre es e a la x. La única cosa que vas a agregar, porque es una integral, es el más c y nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un número distinto a e? ¿Sí? Bueno, entonces ahí tengo que escribir el logaritmo natural de ese mismo número más c. Por ejemplo, si tengo 5x, diferencial de x, me va a quedar como 5x dividido el logaritmo natural de 5. Más C, siempre. En el caso de las integrales de funciones trigonométricas, yo acá te dejé escrito solamente dos. La integral de seno de x va a ser menos coseno de x más c y la integral de coseno de x va a ser seno de x más c. Recordá que las funciones trigonométricas tienen distintas identidades que a veces son útiles tenerlas a mano, puedes descargártelas y tenerlas impresas. Bueno, veamos algunos ejemplos. A ver, si me pide que encuentre la antiderivada de x más 5. ¿Cómo voy a hacer eso? Si mi función es f de x igual a x más 5, entonces la integral, la f', ¿cómo va a ser? A este le sumamos 1 al exponente. Entonces me va a quedar x a la 2. Y no me tengo que olvidar que abajo se lo tengo que escribir también. Más al 5 le agrego una x más c. Así de sencillo. Hagamos, por ejemplo, la e ahora. Entonces, integral de 6x a la 3 menos 2x a la 2 menos 100 diferencial de x. Entonces nos queda, la integral de 6x a la 3 nos va a quedar como 6x a la 4 sobre 4 menos 2x a la 3 sobre 3 y menos 100x más c. Simplifico acá un poquito, que puedo dividir por 2, entonces me queda 3 medios de x a la 4 menos 2 tercios de x a la 3 menos 100x más c. Y se acabó. Hagamos el c. Tengo que integrar 5 raíces cúbicas de x. Bien, la raíz que te dije, lo vamos a transformar en exponente. Entonces me va a quedar la integral de 5x a la 1/3, lo que significa que nos va a quedar como 5x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1 más c. Bien, bueno, ahora solo resta hacer un poco de cuentas. Así que acá nos va a quedar 5x elevado a la 4 tercios y todo dividido 4 tercios. No nos olvidemos del más c. Bueno, te cuento que este que está dividiendo acá, lo que vas a hacer es multiplicar los extremos. Te lo voy a poner aparte. Esto sería lo mismo que hacer 5 dividido 4 tercios. O sea que 3 por 5 me va a quedar 15 sobre 4. Eso es lo que voy a escribir. Entonces tengo 15 cuartos de x, y acá el índice de la raíz es 3, y ahora el exponente es 4, más c. Y se acabó ahí. Espero que te haya servido para repasar, para aprender si no lo sabías. Y bueno, cualquier duda, consulta, me lo dejan en los comentarios. Adiós, nos vemos en la próxima.